Operaciones galénicas básicas. Tema 3 de la asignatura Formulación magistral. Las operaciones galénicas básicas es un procedimiento, unos métodos en el cual vamos a tratar de obtener materias primas para elaborar o fabricar fórmulas farmacéuticas. Son 6 técnicas principales, unas se utilizan más que otras, veremos ahora cuáles son. Y evidentemente, al ser, como dice el nombre, operaciones galénicas básicas, después se pueden combinar con otras que sean más complejas. Hablaremos de la evaporación, de la división de sólidos, de las mezclas pulverizadas, de la extracción con disolventes, de la desecación y de la... Primero vamos a hablar de la evaporación. La evaporación, vamos a poner un ejemplo claro, es, imaginaos por ejemplo el agua del mar. El agua del mar sabéis que está compuesta principalmente por H2O y por sal, ¿no? Cloruro sódico. Lo que se trata con la evaporación es la transformación de un líquido en un sólido para obtener un principio activo más concentrado. Queremos obtener, por ejemplo, la sal que tiene ese agua marina. Bueno, pues ya hemos visto, por ejemplo, las charcas que se forman muchas veces en las rocas, ¿no? En la costa. Se evapora ese agua y lo que queda ese residuo blanco es la sal. Elementos que se tienen en cuenta para esa evaporación. Por ejemplo, hablamos de la concentración del líquido a evaporar. Obviamente, si el agua está muy salada, pues obtendrá mayor cantidad de sal que si está muy diluida y ese agua, por ejemplo, a priori está poco salada. La humedad del ambiente también, no es lo mismo hacer un ambiente que esté muy saturado de humedad que uno que esté muy seco. Obviamente si está seco sería más fácil. Y también el material del evaporador. Hemos hablado de agua y sal, de agua marina, pero hay otro tipo de disoluciones. Entonces depende también de los materiales. En cuanto al equipo utilizado, bueno, tenemos los evaporadores, son simples de tubos y en vacío y de efecto múltiple, y los rotoevaporador. El rotoevaporador, esto evidentemente es más caro, y lo que hace principalmente es, primero se introduce en la matraz, ¿vale? Que es esta parte, es el líquido en la placa calentadora, que esta parte es la que va a producir calor, ¿vale? Entonces ahí se va produciendo poco a poco la evaporación. Cuando el líquido más volátil, el primero que se evapora, se volatiliza, pasa a su forma gaseosa, se pasa por aquí, que es la placa, que es el refrigerante, y se condensa. Esto permite que ese gas se vaya enfriando y se vaya condensando en esta parte. Y se recoge el líquido restante en la matraz. En una parte queda lo que hemos quedado evaporar, aquí pasa la parte gaseosa que se licúa más tarde y aquí quedaría esa parte sólida. La segunda operación galénica básica es la división de sólidos. Esto es muy sencillo. Podemos seguir con el mismo ejemplo de la sal. Lo que queremos hacer es, imaginaos que tenemos rocas o piedras de sal. Lo que queremos hacer es convertirlas en partículas más pequeñas para poder trabajar con ellas, ¿no? O sea, polvo, por ejemplo. Hay varias técnicas, ¿no? Podemos hablar de la fragmentación o la pulverización. La fragmentación es un trozo más pequeño, la pulverización es como dice el nombre, pues llevarla a polvo, ¿no? A partículas muy pequeñas, ¿vale? Hay varios métodos para poder utilizarlos, como la compresión, la percusión por golpes, la abrasión, el cizallamiento y el desgarramiento. Pero principalmente diferenciamos después los equipos de pulverización en dos, en función de para cantidades de pequeñas o para cantidades grandes, ¿no? Uno digamos que son utilizados más a nivel local, que puede ser en las farmacias, y otro más a nivel industrial, la industria farmacéutica. Dentro de las oficinas de farmacia, para cantidades pequeñas, lo que más se utiliza es el mortero, lo vemos aquí, es característico, aunque también se pueden utilizar también trituradoras de hélice. Para cantidades o muestras más grandes o industriales, hablamos por ejemplo del micronizador, lo tenemos aquí al lado. Realmente son dos discos que giran uno sobre otro, lo que hace es pulverizar y esas piezas de tamaño muy grande, convertirlas en piezas muy pequeñas, ¿vale? Hay varios tipos de molino también industriales, de muela, martillo, corona de bola y el triturador de cilindro. Básicamente es, imaginaros dos rodillos de cocina, ¿vale? Y en su parte alargada uno frente a otro, ¿vale? Pues evidentemente al rodar uno junto a otro, lo que permite es que esos sólidos que pasan por ahí se pulvericen en tamaños muy pequeños, ¿vale? En cuanto a los controles de pulverizaciones, para el control de la pulverización se realizan pues con un análisis granulométrico mediante tamización. Es muy sencillo. Simplemente es, imaginaros un colador en la cocina, ¿vale? Donde el tamaño que tiene que se establece, los agujeritos, permiten solo pasar partículas de determinado tamaño y arriba quedan las partículas que tienen un tamaño superior a ese establecido. Esa es la manera que se utiliza.
en los apuntes veréis que hay una fórmula que pone PNLOF00400. Significa el PN, es decir, son procedimientos formalizados, es decir, son estandarizaciones, ¿vale? O procedimientos para poder controlar ese tipo de pulverizaciones. Sobre todo se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Mezclas pulverizadas. Imaginaros que ahora lo que queremos mezclar son dos polvos que ya hemos conseguido antes por el método de pulverización, ¿vale? Por ejemplo, polvo de sal y polvo, por ejemplo, de sulfato de cobre, ¿no? Que tiene funciones fungicidas, etcétera. Queremos unirlos, mezclar de una manera homogénea esas dos partes, esos dos polvos. ¿Qué equipos para esa mezcla utilizamos? ¿Vale? Para cantidades, volvemos a lo mismo que antes, para cantidades pequeñas o para cantidades grandes. Para cantidades pequeñas se utiliza pues, son los frascos, los morteros de toda la vida, pues nos sirven para mezclarlos, o los mezcladores de cuerpo fijo o móvil, ¿no? Los mezcladores de tipo cuerpo fijo o móvil, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Por la cortesía de Kirumet. Incluso a veces también, aquí no se ven, se puede introducir incluso una pequeña pieza metálica que lo que hace es que va mezclando los diferentes componentes. Para el control de la muestra se controla la homogeneidad de la mezcla, es decir, que si queremos tener un 30% de sal y un 70% de sulfato de cobre, que esas mezclas, o 50-50 por ejemplo, que esa homogeneidad en cualquier parte, en cualquier muestra que hagas de ese polvo, esa concentración de sal y de sulfato de cobre sea la misma. En este caso también tenemos otro procedimiento normalizado que se encuentra lo tenéis en los apuntes. Siguiente elemento, la extracción con disolventes, ¿vale? Imaginaros que tenemos una mezcla en el cual con dos productos, el producto A y el producto B. Después utilizamos lo que son los extractantes, es decir, añadimos disolventes de tal manera que un disolvente es capaz de disolver el producto A y otro disolvente es capaz de disolver el producto B, ¿vale? Obviamente esto nos permite pues sacar los dos elementos, separar los dos elementos, el elemento A y el elemento B. Ponemos en el caso, por ejemplo, en el caso de los disolventes, extracción por disolventes, los extractores en líquido-líquido, es decir, esa mezcla previa está formada por un líquido. Metemos un extractor, que es otro líquido, y al sacarlo sacamos el líquido A, y al meter el segundo extractor sacamos el líquido B. O de sólido-líquido, es decir, la muestra que utilizamos es sólida. Por ejemplo, tenemos que es pasada por polvos, ¿vale? O una roca, y al añadir un extractor líquido, extrae un elemento determinado o otro elemento determinado, otro tipo de disolvente. En cuanto aquí es el más utilizado, el sólido líquido, y en la farmacia el más utilizado de todos es la maceración, ¿vale? Aunque hay otros métodos como la percolación, la decocción, la digestión, la infusión y la extracción por Sofflet. La desecación, bueno, es la pérdida de líquido de una sustancia mediante aporte de calor. Imaginaros, por ejemplo, una arcilla, por ejemplo, ¿no? Que todavía está húmeda y nosotros lo que queremos es sacar ese agua, ¿vale? Para, pues para tener un componente totalmente libre de agua, ¿vale? Los métodos de desecación según se producen por transmisión del calor, ¿vale? Lo que se produce en transmisión del calor, es decir, se da calor, por ejemplo, a esa arcilla para que, digamos, que se pierda ese agua de exceso y se convierta en una pieza sólida. Por ejemplo, por convección es, bueno, pues a través de la circulación de aire caliente, ¿vale? Por ejemplo, pues imaginaos el secador característico, pues aplicado sobre un bol con arcilla sería ese método. O por conducción, que es el contacto directamente de cuerpo a cuerpo. Imaginaos que ponemos a calentar directamente sobre el fuego, sobre la vitrocerámica, ese bol donde está la arcilla, ¿vale? Y por último, por radiación. Este es el menos utilizado y lo que se hace es utilizar radiación electromagnética para calentar de manera homogénea esa arcilla y que se deseque. En cuanto al sistema de secado, puede ser estático o dinámico en función de que se mueva el producto a desecar o el sistema de secado. En cuanto al sistema de secado, tenemos la estufa, es el más utilizado, los desecadores, que son aparatos especiales, y los agentes deshidratantes, ¿no? Último elemento, la liofilización, también llamada criodesecación o desecación por sublimación. A ver, es una técnica de secación en la cual lo que hacemos es pasar líquido de su estado sólido a su estado gaseoso sin pasar por el estadio intermedio que es el líquido.
Evidentemente, pero conocéis la nieve. La nieve, evidentemente, se funde, se convierte en agua y al evaporarse se convierte en gas. Vale, en este caso lo que vamos a hacer con la liofilización es pasar del estado de hielo al estado gaseoso directamente. Vale, para ello tenemos diferentes etapas, que es congelación, almacenamiento. Primero lo que hacemos es bajar la temperatura, ¿vale? Almacenarlo, ¿vale? Cuando el proceso no es continuo, hay que almacenar varias partes. Hay un calentamiento, es un aporte de calor para compensar el absorbido durante la congelación, evitando la descongelación y el sobrecalentamiento, por supuesto. Después tenemos la eliminación del vapor mediante condensación del vapor por acción del frío. Después la regulación de la presión es muy importante, porque la presión normalmente, si se hace cámara de vacío, es cuando se produce la sublimación rápida. Y después equipos de control que nos van a medir si realmente se ha producido o no. El aparato más utilizado es el liofiliador, es este que tenemos aquí. Es un procedimiento, hay que decirlo, es un procedimiento caro y costoso. Y después se producen controles de liofilización. Hay dos principalmente: el que se produce por control de la alteración del principio activo y el que se produce por control del grado de humedad residual. Métodos volumétricos, gravimétricos y químicos.